Tras haber desmontado la leyenda negra, queda por desmantelar la leyenda rosa, aquella ficción también obligatoria en las escuelas de Hispanoamérica acerca de unos mesías de la libertad llamados libertadores. Lo primero que hay que saber sobre las independencias de Hispanoamérica es que no fueron conflictos entre americanos y españoles, sino guerras civiles entre hispanoamericanos que apoyaban la independencia frente a los que querían la permanencia en el imperio, en cuyos ejércitos no había más de un 10% de tropas españolas peninsulares. Lo segundo que hay que saber es que tal rebelión independentista no tuvo absolutamente ninguna relación con querer prohibir la esclavitud o mejorar la vida de los indígenas. Todos los llamados libertadores eran criollos de clases altas. No obstante, sí que hubo rebeliones más relacionadas con los indígenas en el siglo XVIII, como la de Túpac Amaru II. Pero nuevamente se trataban de rebeliones encabezadas por terratenientes de clases altas, que hasta recibieron educación superior por parte del Imperio español. Túpac Amaru II utilizó a los indígenas para que participaran en una sangrienta rebelión que se llevaría por delante las vidas de miles de personas. Los motivos de la historia oficial eran liberar a los indígenas de trabajos como la mita, que era una especie de servicio militar obligatorio, pero ampliado sobre todo al trabajo de la mina para el Estado, una práctica que sólo existía en el Virreinato del Perú porque fue heredada de los incas por la administración española. Sin embargo, la realidad es menos romántica que la del héroe que les presentan a muchos hispanoamericanos acerca de Túpac Amaru II. Él se rebeló contra las autoridades españolas, en primer lugar, porque le fue denegado el marquesado de Oropesa, que él creía con derecho a heredar. En segundo lugar, porque Carlos III subió unos impuestos llamados alcabalas 2 veces seguidas, y para colmo, creó el Virreinato del Río de la Plata, lo que significó la creación de una nueva aduana en La Paz, hoy capital de Bolivia. Estos impuestos afectaban a los negocios de Túpac Amaru, y por ello decidió rebelarse hasta el punto de querer ser inca de un imperio incaico que quería restablecer. Por sus crímenes, fue condenado a ser desmembrado públicamente. Por supuesto, fue combatido y apresado gracias a la ayuda de miles de indígenas que apoyaron a las autoridades virreinales. Menos romántica aún fue la rebelión del líder indígena Túpac Katari, quien comenzó a rebelarse casi al mismo tiempo que Túpac Amaru II. Ambos líderes rivalizaron por obtener el poder, autoproclamándose incas y compitiendo entre ellos. Manda el soberano inca, rey de los aymaras, que pasen a cuchillo a todos los corregidores, sus ministros y caciques, cobradores y demás dependientes, como asimismo a todos los chapetones, criollos, mujeres, niños de ambos sexos y toda persona que parezca ser española o lo sea, o que a lo menos esté vestida a imitación de tales españoles. También se atropelle por todo, ya pasando a cuchillo a los sacerdotes y ya quemando las iglesias. Estos acontecimientos no estuvieron relacionados con los libertadores de Sudamérica. El plan para emancipar a América no se ideó en América, sino en los círculos masónicos de Londres. De ahí que tuviera el nombre inglés Plan Maitland. Sobre México veremos que el proceso de independencia fue distinto, aunque el resultado terminó siendo muy parecido. A principios del siglo XVIII, Inglaterra sufrió su peor derrota en Cartagena de Indias. El virrey de Nueva Granada y el famoso militar español, Blas de Lezo, derrotaron con 3.700 hombres y 6 navíos a uno de los desembarcos más grandes que jamás se hayan hecho, contando con un total de 186 navíos y 23.000 hombres liderados por el general inglés Vernon. Tal era el poderío de este ataque que algunos artesanos ya habían preparado una moneda conmemorativa de la victoria antes de la batalla. En ella se podía leer el orgullo español humillado por Vernon. Fueron fracasos como este los que llevaron al duque de Wellington, Sir Arthur Wellesley, a pronunciar estas palabras: «Estoy convencido de que cualquier intento por conquistar las provincias de América del Sur, con vistas a su futuro sometimiento a la corona británica, seguramente fracasaría, y por lo tanto considero que el único modo de que ellas puedan ser arrancadas de la corona de España es por una revolución y por el establecimiento de un gobierno independiente dentro de ellas». Inglaterra halló la oportunidad perfecta para poder hacerse con los territorios del Imperio español.
La península había sido invadida por el ejército napoleónico, y los reyes de España habían sido sustituidos por el hermano de Napoleón, José Bonaparte. La península estaba en una situación de total debilidad, la cual fue aprovechada por Inglaterra. Pero para poder ganar, necesitaban de líderes locales que iniciaran una guerra de independencia, que ellos lograran lo que el ejército inglés no logró jamás. Todos los libertadores de Sudamérica estaban en contacto con Inglaterra, a través de la masonería, a la cual pertenecían, de ahí sus continuos viajes a Londres, por lo que se convirtieron en sus herramientas perfectas, pues todos ellos eran admiradores de Inglaterra. Cuando los buques de los súbditos de Inglaterra visiten libremente nuestros puertos, y cuando al abrigo de una constitución liberal pueda ofrecer el oro desentrañado de las montañas de este país en cambio de las industrias de sus laboriosos vasallos. La Inglaterra, que ha tenido la gloria inmortal de haber dado la paz al antiguo mundo, se cubrirá de nuevos laureles prestando igual beneficios al nuevo. El caso de Simón Bolívar es el más idolatrado de todos. Hordas de historiadores han hecho de juglares para narrar las proezas de Bolívar, sobre el cual se han hecho multitud de películas y series realzando su heroísmo, un heroísmo del que careció en todo momento, tal y como demostró en la batalla de Pasto, en Colombia. Los pastusos deben ser aniquilados, y sus mujeres e hijos transportados a otra parte, dando a aquel país una colonia militar. De otro modo, Colombia se acordará de los pastusos cuando haya el menor alboroto o embarazo, aun cuando sea de aquí a 100 años, porque jamás se olvidarán de nuestros estragos, aunque demasiado merecidos. Y aún peor fue su llegada a Perú, donde se autoproclamó dictador, convirtiéndose así oficialmente en el primer dictador de la historia de Sudamérica. Los quiteños y los peruanos son la misma cosa, viciosos hasta la infamia y bajos hasta el extremo. Los blancos tienen el carácter de los indios, y los indios son todos truchimanes, todos ladrones, todos embusteros, todos falsos, sin ningún principio moral que los guíe. Las ideas de ensalzar el pasado indígena en contra de un invasor español fueron una propaganda muy efectiva para que luchasen en favor de élites criollas que encabezaban los libertadores. Paradójicamente, los paladines de los indígenas eran criollos y mestizos que idealizaban el pasado prehispánico y lo utilizaban como instrumento de propaganda. Y, por supuesto, contra los españoles no tuvo piedad. Simón Bolívar fue el artífice del decreto de guerra a muerte aprobado en 1813, con el objetivo de asesinar a todo español que no colaborase activamente en la lucha contra su propio país. Más de 100.000 españoles fueron asesinados indiscriminadamente, solo por su lugar de nacimiento, incluso algunos que estaban enfermos en hospitales. Esta fue una práctica habitual durante las independencias de Hispanoamérica. Poco a poco, los libertadores fueron entregando las tierras que conquistaron al Imperio Británico, dejando en sus manos buena parte de los recursos y la economía de las nacientes repúblicas. Nosotros por mucho tiempo no podemos ser otra cosa que un pueblo agricultor capaz de suministrar las materias más preciosas a los mercados de Europa. Qué inmensas esperanzas presenta esta parte del Nuevo Mundo a la industria británica. La costa firme se salvaría con 6 u 8.000 fusiles, municiones correspondientes y 500.000 duros para pagar los primeros meses de la campaña. Con estos socorros pone a cubierto el resto de la América del Sur, y al mismo tiempo se puede entregar al gobierno británico las provincias de Panamá y Nicaragua para que forme de estos países el centro del comercio del universo, por medio de la apertura de canales que, rompiendo los diques de uno y otro mar, acerque las distancias más remotas y haga permanente el imperio de la Inglaterra sobre el comercio. Aborrezco más las deudas que a los españoles. No sé cómo pagaremos los réditos anuales. Esta dificultad me hará huir de Colombia. Usted me dice que ha arrendado las minas y he visto por los papeles públicos que se han dado tierras para colonias y vendido parcialmente todos los beneficios de que podía disponer el Estado. Yo he vendido aquí las minas por 2,5 millones de pesos, y aún creo sacar mucho más de otros arbitrios, y he indicado al gobierno del Perú que venda en Inglaterra todas sus minas, todas sus tierras y propiedades y todos los demás arbitrios del gobierno, por su deuda nacional que no baja de 20 millones. Sin embargo, tal entrega hacia los británicos no fue suficiente para ellos, que no perdieron la oportunidad de hacer un buen botín durante la guerra. José San Martín, apodado el Protector,
fue incapaz de proteger las reservas de plata peruana que se encontraban en unos barcos. El que fue su compañero de batalla, Lord Cochrane, robó todas las reservas de plata de la Real Hacienda de Lima, empobreciendo así a la naciente república. Para colmo, San Martín trató de obtener fondos para Perú pidiendo un préstamo a los ingleses. En general, todas las repúblicas nacieron con este tipo de deudas que sufragaron las independencias y las posteriores pérdidas tras las mismas. Estos saqueos se repitieron por parte de británicos por varios puntos de la geografía americana. Muchas repúblicas nacen sin apenas reservas de moneda debido a ello. Lord Beresford ya comenzó el saqueo de plata desde Buenos Aires antes de que comenzaran las independencias. La América española es libre, y si manejamos nuestros negocios con habilidad, ella será inglesa. E inglesa fue. En la época virreinal existía en Hispanoamérica una industria que abastecía a todos los territorios del imperio. Esta industria nació debido a que el comercio fuera del imperio era ilegal, aunque se practicaba mucho contrabando, y por la imposibilidad de la península de abastecer a toda Hispanoamérica. Los virreinatos se vieron obligados a crear una industria, modesta pero efectiva, para poder satisfacer la demanda interna. Toda esta industria se hundió cuando Hispanoamérica quedó abierta al mercado británico, pues este imperio poseía mejor tecnología y le permitía fabricar a precios mucho más competitivos. Las industrias hispanoamericanas no pudieron competir y se hundieron, quedando su mercado completamente inundado con los productos ingleses, los cuales se fabricaban muchas veces usando los recursos naturales americanos que se llevaba a Inglaterra a cambio de muy poco. En esta guerra civil por la independencia había negros, indígenas, mestizos y blancos en ambos bandos. Sin embargo, hubo una tierra que se quedó sin libertador. Curiosamente, este territorio era el más poblado por indígenas. En Perú apenas se mostró interés por la independencia. Tanto es así que tuvieron que obligarla a ser independiente los ejércitos llegados de la Gran Colombia al mando de Simón Bolívar, otro llegado desde el Río de la Plata, liderado por San Martín, y otro desde Chile, liderado por Bernardo de O'Higgins, además de las guarniciones llegadas desde Inglaterra. La mayoría se alistó en el Ejército Real del Perú, para defender la permanencia en España. Cabe destacar que en este ejército era obligatorio para los suboficiales saber lenguas locales, ya que no pocos indígenas no sabían hablar español. El leal a la corona más destacado fue el campesino indígena Antonio Huachaca, líder del pueblo iquichano y brigadier del Ejército Real del Perú. Huachaca combatió a los independentistas y continuó haciéndolo hasta una década después de haberse proclamado la independencia, tal y como ocurrió con varias guerrillas indígenas a lo largo de Hispanoamérica, que siguieron luchando portando la cruz de San Andrés del Imperio Español al grito de ¡Viva el Rey! Para muchos quechuas, el rey de España era llamado el Inca Católico. Huachaca fue severamente represaliado por el dictador Bolívar, el cual cometió grandes abusos contra su pueblo hasta que finalmente tuvieron que retirarse a la selva y cesar su lucha. Ustedes son más bien los usurpadores de religión, corona y suelo patrio. ¿Qué se ha obtenido de vosotros durante vuestro poder? La tiranía, el desconsuelo y la ruina de un reino que fue tan generoso. ¿Qué habitante, sea rico o pobre, no se queja hoy? ¿En qué recae la responsabilidad de los crímenes? Nosotros no cargaremos semejante tiranía. Otro campesino, esta vez mestizo, que lideró al pueblo de Pasto, en Colombia, de mayoría indígena y mestiza, fue Agustín Agualongo, quien luchó contra las tropas de Bolívar hasta ser apresado y fusilado. En el momento de ser ejecutado, exclamó: «Si tuviese 20 vidas, estaría dispuesto a inmolarlas por la religión católica y por el rey de España. ¡Viva el rey!». Hasta el mismo rey Fernando VII se hizo eco de sus hazañas y le nombró general. Por desgracia para él, tal reconocimiento le llegó tarde. En el Cono Sur destacó el apoyo de la mayor parte de los pueblos mapuches, algo sorprendente teniendo en cuenta que el pueblo mapuche fue el único que jamás pudo ser conquistado por los españoles y sus aliados indígenas, pues gracias a que Lautaro, el que era paje del conquistador Pedro de Valdivia, le abandonó y al volver con los suyos les enseñó todas las tácticas que había aprendido estando al lado de uno de los militares más destacados de la conquista de América. Los mapuches imitaron las estrategias españolas y fue imposible vencerles.
Españoles y mapuches llegaron a un acuerdo de paz llamado las Paces de Quillín. En ese acuerdo, los españoles se comprometían a respetar la autonomía del pueblo mapuche y a no entrar en sus tierras. A cambio, los mapuches aceptaban estar bajo la corona española y a comprometerse en la defensa militar del imperio. Este acuerdo no trajo la armonía, puesto que hubo rebeliones y batallas, pero éstas siempre se solucionaron con nuevos acuerdos de paz que los españoles firmaban con ofrendas como numerosas cabezas de ganado. La mayor parte de los pueblos mapuches cumplió el acuerdo, sus suboficiales se pusieron el uniforme del ejército español y combatieron contra los independentistas. Este fue uno de los pueblos que más cara pagó la independencia, puesto que durante el siglo XIX las repúblicas chilena y argentina ejecutaron la conquista que los españoles nunca pudieron, y esa conquista fue más severa que cualquiera que hayan hecho los españoles. En México, el proceso de independencia fue distinto. El cura Miguel Hidalgo empezó levantándose en contra de España, pero en favor del rey Fernando VII. Su pretensión era permanecer leal al rey, pero a la vez desvincularse por completo de España. La figura de Hidalgo es la más compleja de comprender en cuanto a sus pretensiones. Decía querer devolver las tierras a los indígenas al mismo tiempo que les excluía de los gobiernos, los cuales estaban formados siempre por criollos. Aunque Hidalgo está considerado el padre de la patria mexicana, lo cierto es que solo logró la independencia de una pequeña parte de este país. Aunque comenzó de forma pacífica, finalmente fue ejecutado por las autoridades virreinales por traición y por las enormes matanzas que había ordenado. No se podría considerar padre de México, pues a su muerte el virreinato de Nueva España seguía justo donde estaba. El verdadero padre del México independiente es el primer emperador del Imperio mexicano, Agustín de Iturbide. Al principio él no aspiraba a ser emperador, tan solo quiso la independencia porque era conservador y la península había dado a luz a una constitución liberal como fue la Constitución de Cádiz de 1812. Iturbide quiso la independencia al mismo tiempo que quería que Fernando VII o Carlos IV fueran los reyes de ese México independiente. Ante la negativa de los monarcas, Iturbide se declaró emperador. Ciertamente Iturbide no es comparable a los llamados libertadores de Sudamérica, pues él consiguió la independencia haciendo capitular al virrey de España pacíficamente y sin derramar una sola gota de sangre. Además, su conocido Plan de Iguala declaró ciudadanos a los indígenas tal y como había hecho la Constitución de Cádiz. Iturbide no obedecía a intereses de Inglaterra u otras potencias tal y como ocurrió en Sudamérica. Sin embargo, el México independiente se volvió una presa fácil para potencias extranjeras como Francia, Inglaterra o Estados Unidos. Los políticos mexicanos resultaron ponerse al servicio de los intereses de estos países, tal y como hicieron los libertadores de Sudamérica. También aquí proliferó la masonería en sus élites. Entre otros agravios, México perdería la mitad de su territorio que actualmente posee Estados Unidos. Finalmente, los soldados españoles fueron los primeros de Europa en derrotar a Napoleón en la batalla de Bailén. Es en estas victorias cuando se populariza en muchos idiomas la palabra guerrilla, la cual tiene su origen precisamente en esta guerra de independencia. Por desgracia, esta victoria llegó tarde. Para cuando los franceses fueron expulsados, el imperio ya se había desmembrado. Hispanoamérica pasó de tener el mayor desarrollo del continente y las leyes más avanzadas de derechos para los indígenas a hundirse económica y políticamente. De todos los países, es tal vez Sudamérica el menos a propósito para los gobiernos republicanos, porque su población la forman indios y negros, más ignorantes que la raza vil de los españoles de la que acabamos de emanciparnos. Un país representado por pueblos semejantes no puede ir sino a la ruina. La América es ingobernable. Los que han servido a la revolución han arado en el mar. La única cosa que se puede hacer en América es emigrar. Estos países caerán infaliblemente en manos de la multitud desenfrenada para después pasar a las de tiranuelos casi imperceptibles de todos los colores y razas, devorados por todos los crímenes y extinguidos por la ferocidad. Los europeos tal vez no se dignarán a conquistarlos. Si fuera posible que una parte del mundo volviera al caos primitivo, este sería el último periodo de la América. A la verdad, cuando uno considera que tanta sangre y sacrificios no han sido empleados sino para perpetuar el desorden y la anarquía, se llena el alma del más cruel desconsuelo. Nuestros acompañantes, muy atentos con nosotros,
trataban a los indios como esclavos, no como hombres. Les mandaban traer provisiones y entregarnos sus caballos sin dignarse a decirles lo que se les pagaría y ni siquiera si se les pagaría. Habiéndonos quedado solos una mañana con uno de estos pobres hombres, no tardamos en hacer amistad, dándoles cigarrillos y mate. Después nos expusieron sus numerosos motivos de queja, acabando por decirnos: nos tratan así porque somos unos pobres indios ignorantes. No sucedía esto cuando teníamos un rey. El jornalero de la época virreinal de 1792 podía comprar 23 medidas de 100 kilos de harina al año. En 1891 solo podía comprar 9,71 y en 1908 ya nada más 5,35. Hemos desandado así el camino del progreso. Anteriormente, la moneda de Hispanoamérica, los 8 reales de plata, era la más fuerte del mundo, y los Estados Unidos pagaban con las monedas fabricadas en México, Perú o Bolivia. Hoy en día la situación se ha invertido. Al caos producido por las independencias se añadió una larga lista de conflictos entre las recién nacidas repúblicas que vinieron a agravar más la situación de miseria que ya se vivía en la época. Esta es solo la lista de los más importantes de ellos. Invasión luso-brasileña, guerra de Brasil contra Argentina, guerra entre Gran Colombia y Perú, guerra de Ecuador contra Nueva Granada, guerra entre la Confederación Argentina y la Confederación Perú-Boliviana, guerra de Chile contra la Confederación Perú-Boliviana, guerra de México contra Estados Unidos, guerra de la Triple Alianza, guerra del Pacífico, guerra del Acre, conflicto fronterizo entre Perú y Ecuador, guerra del Chaco, guerra entre Colombia y Perú. Brasil terminaría arrebatando territorio de todos sus países vecinos. En 1898, España entra en guerra contra Estados Unidos y pierde sus últimos territorios. La coacción de Estados Unidos termina por obligar a España a aceptar dinero a cambio de sus territorios para poner fin a la guerra. Cuba y Filipinas tendrían además sus propios rebeldes, así como anteriormente los tuvo República Dominicana. Pero Puerto Rico fue un caso parecido al de Perú. No hubo ningún libertador. Simplemente fue invadido por Estados Unidos y anexionado como Estado libre asociado. Aún hoy continúa sin representación en el Parlamento estadounidense. También hay que destacar el papel de la prensa en esta guerra, que crearía una nueva leyenda negra contra España. Los periódicos de Randolph Hearst, quien inspiró la famosa película de Ciudadano Kane, y Pulitzer, famoso por ser quien da nombre al prestigioso premio para periodistas, se encargaron de sembrar Estados Unidos de artículos sensacionalistas sin mucha ética periodística. Poco agradecidos fueron los Estados Unidos combatiendo a España después de que Bernardo de Gálvez y su ejército ayudaran a combatir a Inglaterra para conseguir su independencia, y mucho más cuando el Imperio Español les prestó toneladas de plata que nunca fueron devueltas. Emilio Aguinaldo, principal líder de la independencia filipina y primer presidente de la resultante república, fue el libertador más benévolo y generoso. Jamás sembró el odio ni la hispanofobia, siempre respetaba a los españoles y su trato fue tan ejemplar que hasta la misma reina regente de España, María Cristina, le condecoró con la más alta distinción de la Cruz Roja. En el siglo XIX, España trataba a Filipinas como a una colonia y no como a una provincia, lo que significaba desventajas como no tener representación parlamentaria en Madrid, o igualdad legal con los españoles. Ese fue uno de los motivos que desató la disconformidad en Filipinas. Desafortunadamente para los filipinos, fue peor el remedio que la enfermedad. Así mostraba Aguinaldo su disconformidad décadas después de haber conseguido la victoria sobre España pactando con Estados Unidos. Sí, estoy arrepentido en buena parte por haberme levantado contra España, y es por eso que cuando se celebraron los funerales en Manila del rey Alfonso de España, yo me presenté en la catedral para sorpresa de los españoles, y me preguntaron por qué había venido a los funerales del rey de España en contra del cual me alcé en rebelión. Y les dije que sigue siendo mi rey porque bajo España siempre fuimos súbditos o ciudadanos españoles, pero que ahora, bajo los Estados Unidos, somos tan solo un mercado de consumidores de sus exportaciones, cuando no parias, porque nunca nos han hecho ciudadanos de ningún estado de Estados Unidos, y los españoles me abrieron paso y me trataron como su hermano en aquel día tan significativo.
Tampoco las independencias americanas sirvieron para abolir la esclavitud. Tan solo fueron liberados los esclavos negros que cooperaron en los ejércitos independentistas. Salvo en excepciones como Chile, la mayor parte de repúblicas tardaron hasta décadas en prohibir esta práctica. En el caso de Paraguay, hasta se fundó un órgano llamado Esclavatura del Estado. En México se encontraron más de 100.000 esclavos mayas a principios del siglo XX. La esclavitud continuó siendo una práctica incluso después de ser prohibida. Y miles de negros no pudieron disfrutar de la abolición porque habían muerto luchando en las guerras entre repúblicas. El caso de Cuba y Puerto Rico es aparte. Sus independencias tuvieron lugar después de haberse abolido la esclavitud, además de haber sido los primeros territorios españoles en tener un estatuto de autonomía. Aunque es cierto que fueron de los últimos países americanos donde se abolió la esclavitud, debido a los intereses de sus élites, ya que en la península quedó abolida mucho antes. Y así fue la historia de cómo Hispanoamérica entró en declive. No fue por la herencia española, sino por la herencia de sus independencias, las cuales siguen pagando hoy. Porque no es España la que perdió en esta guerra, pues España pudo tener un gran nivel de desarrollo después de la caída de su imperio. No se puede decir lo mismo de países hispanoamericanos que antes tenían nivel de vida europeo y dejaron de tenerlo tras sus independencias. Es por esta razón que urge en Hispanoamérica un replanteamiento de su historia, de sus festividades de la independencia y de su identidad en general, ya que ésta ha sido construida en base a los intereses políticos de quienes querían y quieren mantenerse en el poder, y no en base a verdades históricas. Y, aunque es un ejercicio muy complicado el replantearse por completo el pasado, resulta muy necesario para avanzar hacia un futuro que no esté plagado de divisiones entre los países hispanos y de destrucción de la verdadera identidad hispanoamericana, algo que solo ha servido para que potencias extranjeras, fundamentalmente anglosajonas, dividan y venzan al mundo hispano. Si queréis estar informados de más fraudes instaurados en nuestra cultura, suscribíos al canal y dadle a la campanita para así recibir avisos de nuevos vídeos. Un saludo a todos.